El millonario descubre el sabor olvidado de comida casera que cocinera guardó 40 años. Ricardo Valenzuela, el magnate de los negocios, con un imperio de millones, acostumbrado a mansiones, autos de lujo y cenas en restaurantes 5 estrellas, caminaba aquella tarde con un gesto raro, como si una sombra le pesara en el pecho. Tan acostumbrado a codearse con la élite, el brillo y el ruido de su mundo le habían vuelto insípido. Pero ese día, una corazonada lo llevó a un modesto rincón en Ciudad de México, un pequeño restaurante con paredes desconchadas, mesas de metal y sillas que chirriaban bajo el peso de la rutina de sus clientes. Entró sin anuncio, con la mirada fría de quien no esperaba nada. La atmósfera era un golpe directo al alma. Gente sencilla, sonidos de ollas y charlas bajas, el olor a cocina casera y el taconeo de gente que vive el día a día distinto, sin relojes de oro ni traficados secretos de oficina. En un rincón, doña Julieta, una mujer de 72 años, de mirada su rutina de excesos de pronto parecía una burbuja insípida, vacía, inútil para llenar ese vacío que la sopa despertaba. El restaurante, con sus tonos cálidos y gente de sonrisa cansada, lo envolvía en una atmósfera tan distinta, tan real, que el ruido de su mundo millonario quedó lejos, apenas un murmullo irrelevante. Ricardo sintió un temblor en las manos. No era solo la sopa, no solo la nostalgia, era algo enterrado en lo más hondo que había despertado esa tarde. Su mirada se posó en doña Julieta. Ella le ofreció la sopa con una sonrisa tímida, pero sus ojos contenían un dolor enorme, un secreto silenciado durante décadas. Mientras Ricardo luchaba por entender qué le ocurría, una inquietud fría se instaló en su interior, un hueco que ni todo su dinero podía llenar o comprar. Con curiosidad que mordía, decidió indagar. ¿De dónde venía esa receta? ¿Qué historia escondía aquella mujer que parecía llevar siglos en sus hombros? Pero lo que Ricardo no esperaba era descubrir ¿Y si esa conexión con la sopa no era casual? ¿Y si doña Julieta tenía un papel en su historia? La noche estaba fresca, el aire olía a cemento mojado y a vida en pausa. Caminaba lento, tratando de que la cabeza dejara de latir tan fuerte, esa sensación rara que no sabía si era miedo, tristeza o una mezcla loca de las dos. Su mano temblaba cuando sacó el teléfono para buscar la dirección que Julieta le había dicho al pasar la cuenta. Quería ir a esa casa. Quería respuestas. Pero justo cuando iba a marcar, su celular vibró con una llamada entrante. La pantalla mostraba un número que no reconocía. Dudó un instante. Algo en su interior le gritó que contestara. La voz que salió del otro lado cortó el aire como un disparo seco. «Ricardo, es hora de que sepas la verdad». El pánico le congeló la sangre. Esa voz tenía esa mezcla de calma y amenaza, que solo aparece cuando alguien sabe demasiado. «¿Quién habla?», logró preguntar, la voz casi rota. «No importa quién, importa lo que pasó hace 40 años, lo que Julieta nunca quiso que escucharas». Antes de que pudiera responder, un ruido sordo, un choque brutal. El teléfono salió volando de sus manos y se estrelló contra el asfalto. El mundo se volvió caos y oscuridad durante un instante. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba tirado en el suelo, la ropa llena de polvo. Gente gritaba a su alrededor, mezclando confusión y miedo. Un hombre se acercó con urgencia, cubriéndole la cabeza con una chaqueta para que no viera la escena, mientras alguien más decía: «Una explosión en el restaurante. Todo el edificio». El horror le cayó encima. La boca se le secó. ¿La sopa? ¿Julieta? ¿El rincón donde se había sentido tan vivo hacía apenas unas horas? Todo ardía en llamas, un infierno inesperado que devoraba recuerdos, secretos y vidas. Ricardo se levantó a duras penas, con un temblor que le sacudía desde los pies hasta el alma. Quiso correr hacia el desastre, pero los policías los empujaron tras una cinta amarilla que vibraba con el eco de la tragedia. «¿Dónde está doña Julieta?», preguntó, la voz rota por el pánico.
Un bombero le habló con la mirada fría, cortante. No sobrevivió, en la cocina intentando apagar el fuego. Murió protegida por una vieja caja de madera. Ricardo sintió como un aguijón atravesaba su corazón. La culpa lo asfixiaba, la rabia lo quemaba. Pero entonces, algo más llamó su atención. El bombero sacó la caja que mencionó. La abrió con cuidado. Dentro había un montón de papeles amarillentos, cartas cuidadosamente dobladas y una fotografía. Ricardo tomó la foto al vuelo. Era un niño pequeño, sonriendo sin miedo, abrazado a una mujer que conocía muy bien. Julieta. Pero no era la seño que ahora había conocido, sino una más joven, más viva. Y, al lado del niño, había otro hombre que lo dejó sin aliento. Él, su propio rostro de niño, mirando a Julieta con la misma ternura con que la miraba aquel niño que no había reconocido. La revelación cayó como un balde de agua helada. ¿Cómo? ¿Qué demonios significaba eso? Ricardo, susurró una voz cercana. Eres su hijo. Julieta no solo lo escondió todo este tiempo, protegió a todos de esta verdad. Su mirada se posó en la caja otra vez. Entre las cartas un documento resaltaba. Un acta de adopción. Con nombres que no esperaba. Esa noche, mientras veía las llamas apagar sus secretos, Ricardo comprendió que no solo el fuego había quemado un restaurante. Había destripado años de mentiras. Silencios y un amor prohibido que nadie se atrevió a contar. Y él estaba justo en medio de todo eso, más perdido que nunca. El detalle que nunca imaginó, lo que creía ser una historia de nostalgia y sopa, era solo la punta de un iceberg que podría derrumbar todo su mundo. ¿Quién había prendido el fuego? ¿Qué pasó realmente hace 40 años? ¿Y qué papel jugaba Julieta en todo ese desastre oculto? La respuesta pendía en el aire, torturante, mientras las cenizas caían y la verdad empezaba a arder más que nunca dentro de Ricardo. Ricardo sostuvo la foto con las manos temblorosas, sintiendo cómo el pecho le latía con fuerza, como si fuera a reventar. La imagen de aquel niño sonriendo, con Julieta a su lado y un chico igualito a él pegado a ellos, le quemaba las pupilas. El silencio alrededor era tan pesado que parecía aplastarlo. El bombero seguía mostrando con voz querida cada papel, cada carta amarillenta. Ricardo apretó los dientes, intentando aferrarse a esa verdad que le parecía imposible. De pronto, el ruido del gentío se cortó en seco. Algo pasó. Un susurro empezó a crecer, luego un murmullo que se volvió grito. ¡Un hombre está entrando!, alguien gritó. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada del restaurante, donde un hombre viejo, con el rostro surcado por arrugas profundas y una mirada enloquecida, apareció tambaleándose. Llevaba en las manos un sobre arrugado y una llave oxidada colgada del cuello. La policía intentó detenerlo, pero el tipo gritaba, expulsando palabras atropelladas y «¡Yo prendí el fuego!», estalló con la voz rota y llena de rabia. «Fue por ella, por Julieta y ese maldito secreto». Un escalofrío recorrió a Ricardo. El hombre bajó la voz, más cerca, tan intenso que parecía que le hablaba solo a él. «Ricardo, tú no eres lo que crees. No eres su hijo. Eres su error más oscuro». El mundo dio un vuelco. Ricardo retrocedió. La foto casi se le escapó de las manos, mientras el hombre abría el sobre arrugado y sacaba un pedazo de papel que agitó frente a todos. «Aquí está la verdad que Julieta enterró». Sus ojos se clavaron en Ricardo con odio y dolor. «Ella te usó para esconder algo peor. Tú no naciste de amor ni de esperanza. Naciste de una traición que destruyó familias, que derribó un imperio peor que el tuyo». Ricardo sintió un grito ahogado que le subía desde el estómago. La sangre le golpeaba las sienes. Las manos se le entumecieron y todo dentro se quebró, como si un abismo se abriera bajo sus pies. El hombre continuó sin miramientos. «Hace 40 años ella mató a alguien importante y te metió a ti en ese rollo
para ocultar que no eras más que una camisa de fuerza puesta para salvar su pellejo. Ricardo sintió que el tiempo se doblaba, que la realidad se quemaba. Todo lo que creía, su origen, su identidad, su dolor, se desmoronaba en una nube oscura de mentiras. La policía tuvo que interrumpir al hombre para llevarlo lejos, pero antes de que se lo llevaran, lanzó una última frase que atravesó el aire como un puñal. «Mira bien esas cartas, Ricardo. No todo es lo que parece. Julieta no es la víctima, es la culpable». Ricardo se quedó ahí parado, temblando, mientras varias personas a su alrededor murmuraban con desconcierto y miedo. Sus ojos volvieron a las cartas y al acta de adopción, pero ya no podía creer en nada. Cada línea parecía esconder una sombra diferente. Lo que entendía era que la historia que le habían contado no era ni la mitad de la verdad. De repente, una de las cartas cayó al suelo, abierta. Ricardo la recogió casi sin querer. El papel amarillento tenía palabras que rompían el corazón, y además una dirección desconocida. Un lugar que Julieta mencionaba con secreto. Una casa o quizá un escondite que nadie sabía más que ella. La voz de un policía le sacó de sus pensamientos. ¿Vendrás a declarar?, preguntó serio. Ricardo ni siquiera supo qué contestar. Sentía ganas de gritar, pero solo le salió un suspiro ahogado. Esa noche, cuando por fin pudo estar solo, Ricardo revisó la foto de nuevo y la carta. Y allí, entre las palabras casi borradas, había una línea escrita con tinta roja, como una advertencia. No confíes en quien crees que es tu madre. El peso de esas palabras le aplastó el alma. La guerra interna que creía tener. La pregunta sobre Julieta y su pasado se multiplicaba hasta perderse en un caos brutal. Y lo peor era que todavía no sabía con qué demonios se estaba enfrentando de verdad. Porque ahora, lo que odiaba, amaba o temía, todo se volvía un misterio diferente. Un misterio mucho más oscuro. Un enigma que no solo podía destruir su historia, sino la memoria misma de su vida. Y fuera en el frío, la noche parecía susurrar que el infierno apenas comenzaba a prender. Ricardo apretó la carta con tanta fuerza que sintió que los dedos le temblaban hasta el hueso. No confíes en quien crees que es tu madre. Esa frase le retumbaba en la cabeza como un martillo golpeando sin parar. Respiraba con dificultad, la garganta seca, el corazón latiéndole en los oídos. Todo parecía arder, menos su mente, que estaba congelada, rota. Alzó la vista y vio que el gentío se mantenía al instante, con ojos llenos de miedo y especulación. Pero entonces, algo inesperado cortó el aire. Una sombra se movió rápida entre las cámaras y policías. Una voz grave y firme. «Y debo informar algo que cambia completamente la situación». Un murmullo creció en la multitud, todos expectantes. Las miradas se clavaron en el extraño hombre. Este hombre no es solo un loco desesperado. Se llama Enrique, es el hermano mayor de Ricardo. Y esta verdad que todos buscan, en realidad, estuvo oculta porque dos familias pactaron un silencio aterrador. Ricardo sintió que un golpe lo alcanzó directo en el pecho. Enrique, su hermano. ¿Hermano? ¿Cómo? El hombre uniformado abrió la carpeta y sacó varias fotos y documentos. En una, dos niños idénticos se miraban frente a un espejo. Uno era Ricardo, el otro, Enrique. La palabra gemelos saltaba en las hojas prácticamente tachada con tinta roja. Julieta no fue su verdadera madre, continuó el hombre. Ella fue la cuidadora, sí, pero la verdad es más terrible. Ustedes no solo fueron separados al nacer, sino que fueron arrancados de sus padres biológicos, víctimas de un tratado sucio entre un crimen organizado y una élite corrupta. El silencio se hizo cómplice del horror que empezó a florecer. Hace 40 años, la familia Valenzuela fue destruida, dijo el hombre con voz áspera. Murieron los padres en un incendio. Pero no fue un accidente. Fue un asesinato ordenado para borrar pruebas. Julieta entró en ese pacto para protegerlos, pero su papel fue más oscuro de lo que imaginan. Ricardo sintió la tierra le temblar bajo los pies. Su garganta se tensó y lágrimas brotaron sin permiso. ¿Quieres decir que Enrique es mi hermano?, logró articular. El hombre asintió,
mostrando una foto donde los niños jugaban juntos, pero con una diferencia clara: la sombra de un adulto al acecho en la esquina, y que Julieta pidió que uno fuera entregado a otra familia para salvarlo, o el otro quedó con ella, pero con órdenes estrictas. Y todo esto se encubrió con el fuego de hoy, para borrar más evidencias. Ricardo sucumbió a un temblor que recorrió todo su cuerpo. Su mundo, ese que creía construido sobre cimientos sólidos, se destrozaba a cada palabra. De repente, un resplandor azul cortó el caos. Una mujer apareció corriendo entre la gente, con lágrimas en los ojos. Su ropa desgarrada mostraba heridas recientes. Era Julieta, o mejor dicho, la verdadera Julieta, porque la que él había conocido estaba muerta desde horas antes. No, gimió la mujer al caer de rodillas y levantar una mano. Yo soy la verdadera Julieta. La otra, la que murió, era mi hermana gemela. El silencio explotó en desconcierto y pánico. Ricardo quedó paralizado, sin entender nada. Dos Julietas, dos identidades, un legado de mentiras que multiplicaba el veneno. La mujer le señaló con voz rota: lo que creíste siempre fue fabricado por mi hermana para proteger a alguien aún más peligroso. Y tú, Ricardo, no eres solo un heredero simple. Eres la pieza clave en un juego que ni imaginas. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó atronador. Gritos, gente corriendo. Un hombre encapuchado apareció detrás de la verdadera Julieta, apuntándole con un arma. «Al suelo», ordenó con furia. «Eso que buscan no es suyo. No volverá a ver la luz». Ricardo sintió que el suelo desaparecía. El caos estalló, pero algo crujió en su interior. Esa no era solo una historia de secretos y cocina. Era una guerra que acababa de comenzar, y él estaba en el centro de un huracán que aún no alcanzaba su pico. Y en medio de la confusión, solo una certeza clavada en el pecho: nunca conoció la verdad, y posiblemente jamás podría hacerlo sin coste propio. El fuego no solo quemó un restaurante, también consumió cualquier posibilidad de normalidad. Y ahora, con dos Julietas, dos hermanos ocultos y una amenaza que apuntaba directo, la pregunta más urgente retumbaba sin respuesta: ¿en quién podía realmente confiar? El disparo retumbó en el aire, cortando el caos en 1000 pedazos. El hombre encapuchado bajó el arma con una rapidez que helaba la sangre. Pero justo cuando parecía que todo iba a estallar en una tragedia peor, algo inesperado sucedió. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la verdadera Julieta alzó la mano temblorosa y dijo, con una voz rota que apenas se escuchaba: «Detente». Pero sus ojos se clavaron en Ricardo, y un estremecimiento la sacudió entera. «No somos lo que». Gracias a ustedes, la verdad empieza a salir. Pero hay algo peor, algo que no saben. La multitud quedó en silencio, como si el mundo se detuviera a la espera de lo siguiente. Entonces, Ricardo sintió un golpe seco en la nuca. Todo giró. Oscuridad. Cuando despertó, estaba solo, atado a una silla en una habitación lúgubre. Del techo colgaba una bombilla que lanzaba una luz amarillenta y parpadeante. El olor a humedad y algo metálico invadía el aire. Intentó recordar qué había pasado, pero el golpe le dolía tanto que ni su cabeza ni su corazón parecían funcionar. Entonces, una figura apareció detrás de una cortina rota. No era la mujer que creía. Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro del hombre encapuchado, y al quitarse la capucha, las luces revelaron un rostro conocido: Enrique. El silencio pesó como una losa. Ricardo parpadeó incrédulo. «Tú, Enrique», logró salir de su garganta con un hilo de voz. Enrique se acercó lentamente, oliendo a humo y resentimiento. «Sí, Ricardo, siempre fui yo. No el loco del restaurante, ni la víctima olvidada. Fui el plan desde el principio». Ricardo trató de soltarse, pero las cuerdas apretaban y el mareo le impedía moverse con rapidez. Enrique sonrió con amargura. «Hace 40 años, no solo nos separaron, nos usaron. Julieta, o mejor dicho, tus Julietas.
todo fue un teatro para esconder algo mucho más oscuro. Tú piensas que ella es la inocente, que el otro hombre loco es el enemigo. Pero yo soy el verdadero perjudicado, el hermano que cargó con la verdad más terrible. Ricardo sintió que el pecho se le rompía en 1000 pedazos. ¿Qué quieres decir?, susurró, lleno de miedo y confusión. Enrique se inclinó, susurrando con voz venenosa. No nacimos de la misma madre, ni siquiera de la misma sangre. Soy hijo del hombre que Julieta mató aquel día. Y tú eres el producto del secreto que intentaron enterrar para siempre. Los ojos de Ricardo se abrieron como platos. El terror le quemaba las entrañas. ¿Qué?, tartamudeó. Eso no puede ser. ¿Está diciendo que? Enrique asintió con una sonrisa amarga. Así es. Tú no eras más que un reemplazo, una mentira cocinada con la receta de la rabia y el odio. El niño que viste en la foto no eras tú. Era un farsante, un doble que Julieta creó para engañarnos a todos. La habitación pareció cerrarse. La luz parpadeó y el sudor frío bajó por la espalda de Ricardo. Entonces, ¿quién soy yo?, preguntó quebrado. Enrique soltó una carcajada seca. Esa, hermano, es la pregunta que te va a matar lentamente, porque lo que eres no es humano. Nunca lo fue. Ricardo jadeó, incrédulo. Antes de entender las palabras, un golpe fuerte en la cabeza lo arrastró de nuevo a la oscuridad. Cuando volvió a abrir los ojos, la voz de una mujer, una voz que conocía, dulce y aterradora, resonó en su mente. Ricardo, no eres hijo de Julieta ni de nadie más. Eres el experimento que ellos olvidaron que tenían aquí, el monstruo que creyeron muerto. Y entonces la verdad golpeó sin piedad. Todo lo que creías saber, todo el amor, las culpas y heridas, eran una mentira manipulada desde el principio. Él no era un hombre, ni un hombre cualquiera. Era otra cosa, una creación, un secreto vivo, condenado a buscar su humanidad en medio de un juego de mentiras y de horror. Y afuera la verdadera guerra apenas comenzaba. ¿Quién era realmente Ricardo? ¿Y qué precio tendría su verdad cuando saliera a la luz? La luz amarilla parpadeaba, arrancando sombras en la habitación cada vez que se encendía y se apagaba. Ricardo estaba atado, la boca seca, a punto de desvanecerse por el golpe en la nuca. Sentía un frío que le calaba los huesos, una presión enorme en el pecho que le oprimía el aire. Enrique estaba frente a él, con esa sonrisa amarga, pero ya no parecía tan seguro, sino más bien lleno de rabia oculta, de miedo disfrazado. De repente el silencio se rompió, pero no por palabras, sino por un ruido extraño, un pitido muy agudo que se colaba entre las paredes. Ricardo frunció el ceño, confundido. Enrique frunció el ceño también, mirando hacia la puerta que parecía cerrada y sellada. ¿Qué demonios es eso?, gruñó Enrique, y se levantó con brusquedad. La puerta se abrió de golpe, y una figura entró. No era la verdadera Julieta ni la hermana muerta. Era alguien distinto, alguien que Ricardo nunca imaginó ver. «Hola, hermanos». La voz era fría, directa, casi burlona. «Llegué justo a tiempo, ¿no creen?» Ricardo se quedó sin aliento. Era una mujer, pero no como Julieta. Tenía ojos tan penetrantes que parecían querer traspasar su alma. Y en sus manos llevaba algo, un dispositivo pequeño, electrónico, con luces que titilaban. «¿Quién eres?», preguntó Enrique, intentando esconder la sorpresa y la tensión. «¿Y cómo entraste aquí?». Ella sonrió, esa sonrisa oscura llena de un poder que lava la sangre. «Soy la verdad que nunca quisieron enfrentar, y ustedes son solo piezas en un juego mucho más grande». De repente, el dispositivo lanzó una oleada de luces y sonidos estruendosos. Ricardo se cubrió los ojos, lo que lo dejó vulnerable. Cuando levantó la vista, nada fue igual. La mujer había presionado un botón, y en una reacción que parecía de película, la habitación cambió. Las paredes se transformaron. Fragmentos de realidad comenzaron a desdibujarse como un holograma que se apaga. Ricardo sintió un vértigo brutal, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¡No!», exclamó Enrique, mientras intentaba agarrar a la mujer. Pero ella desapareció rápida como un fantasma.
Entonces apareció otra escena delante de ellos, como una ventana en el aire. Ricardo vio su propio rostro reflejado, pero esta vez no en un espejo, sino en una pantalla con datos, códigos y palabras que no entendía. «¿Qué es esto?», susurró, hipnotizado. La voz volvió a sonar, ahora desde un altavoz invisible. «Ricardo, Ricardo, tú no eres humano, nunca lo fuiste. Eres un experimento biotecnológico creado para infiltrarte en el mundo real, para reemplazar identidades, para borrar y crear memorias». El pecho de Ricardo estalló en un dolor que le cortó la respiración. Su corazón latía en un caos absoluto, un temblor que le recorría todo el cuerpo. La revelación era un agujero negro que tragaba cada pedazo de su historia. «¿Qué dices?». Un nudo se formó en su garganta. Pensó en Julieta, en Enrique, en esa sopa que abrió vidas y cerró secretos. Sí, la receta que te dio Julieta nunca fue solo para alimentarte. Fue la fórmula inicial, el cóctel genético que activó tu conciencia. Tú eres un clon, Ricardo, una réplica diseñada para reemplazar a un verdadero heredero que desapareció hace décadas. El terror le quemó la espalda, como 1000 agujas clavándose de golpe. Su mente daba vueltas, tratando de hallar una lógica que no existía. ¿Un clon? ¿Entonces todo?, balbuceó. ¿Mi vida, mi dolor, mi historia no eran reales? Exacto. La voz se volvió un susurro letal. No eres un hijo ni un hermano, solo un proyecto diseñado para limpiar manchas. Aquel niño en la foto ni siquiera eras tú. Era el original que fue eliminado. Ricardo quiso gritar, correr, romper esas cadenas que solo lo aprisionaban más. Pero entonces, la habitación volvió a cambiar. Aparecieron figuras frente a ellos, científicos, políticos, hombres de traje que observaban la escena, como en una sala de control, y entre ellos, alguien con un rostro que paralizó a Ricardo instantáneamente. Era él mismo, pero más viejo, más frío, con una mirada que destilaba amenaza. «Soy yo», dijo ese hombre con voz gélida, «y todo lo que creen saber sobre el pasado solo fue manipulación para mantenerme oculto». La escena se desvaneció justo cuando la mujer que entró por la puerta encendió una última luz cegadora. El dolor en la cabeza de Ricardo explotó. Cuando abrió los ojos, la habitación estaba vacía. Las ataduras habían desaparecido. Ricardo respiró profundo, pero el nudo en la garganta no cedía. Temblaba, no solo por el miedo, sino por la certeza inquebrantable de que todo lo que creía era mentira, que ni Julieta, ni Enrique, ni siquiera él mismo eran lo que parecían. Y entonces una última pregunta retumbó en su mente, fría como un cuchillo. ¿De qué lado estaba él realmente? El juego apenas había empezado, y la partida era mucho más peligrosa de lo que imaginó. Ricardo respiró profundo. El nudo en la garganta aumentaba. La habitación vacía lo aplastaba. El silencio le calaba los huesos. No había cadenas. No había nadie más que él y ese peso insoportable en el pecho. Ni Julieta, ni Enrique, ni la misteriosa mujer, ni el fuego, ni todos los secretos. Nada era real. Al menos, nada era como él creía. De repente, el timbre de un teléfono resonó en la estancia. Seco, cortante, imposible de ignorar. Ricardo giró el rostro, intentando ubicarlo, pero no vio nada. El sonido se volvió insistente, como un látigo invisible que le obligaba a moverse. «Hola». Su voz estaba ronca, casi perdida. Nada, solo un susurro vacío del otro lado. Luego, palabras, frías, mecánicas. «Ricardo, tengo algo que mostrarte». Un escalofrío lo recorrió entero. La voz no era humana, o mejor dicho, no pertenecía a quien esperaba. Las paredes parecieron vibrar, transformarse. Y sin aviso, el suelo bajo él desapareció. No cayó, no hubo golpe, solo oscuridad. Después, luz. Múltiples luces, colores, imágenes que explotaban ante sus ojos como un incendio digital. Frente a él apareció una figura. No era humano, o no del todo. Su piel brillaba como porcelana pulida.
Sus ojos eran espejos que reflejaban fragmentos de memorias que Ricardo no reconocía. «Soy Ares», dijo la figura con una voz metálica, profunda. «Un modelo avanzado. La versión que nunca supiste que existía». Ricardo retrocedió, la garganta seca, el cuerpo temblando. «¿Qué eres?», balbuceó. «La verdad comprobada de tu existencia. Tú no eres un clon cualquiera. Eres parte de un experimento que fue abortado, fragmentado y olvidado hasta ahora». Las imágenes alrededor cambiaron. Mostraban salas blancas, tubos con líquidos, rostros humanos y no humanos, esqueletos mecánicos y cerebros conectados a pantallas. Se vio a sí mismo, pero no como hombre. Era un híbrido. Un cruce imposible entre biotecnología pura y algo que la ciencia aún no había explicado. «No eres humano», continuó Amedes. «No lo fuiste jamás. Eres la unión fallida de dos líneas genéticas, la humana y la artificial. Por eso Julieta nunca fue tu madre, ni Enrique tu hermano. Ellos solo custodios de un error que el mundo escondió bajo fuego y mentiras». Ricardo sintió como si un puñal frío atravesara su pecho. Su mente hervía, la cabeza explotaba. No podía creerlo. ¿Un híbrido? ¿Un experimento? Su voz se quebró, lágrimas surcaron su rostro. «Entonces, ¿qué soy? ¿Una monstruosidad?» Antes de que Ares respondiera, una ventana holográfica emergió al lado. Mostraba un nombre, Proyecto Génesis, y bajo él, un archivo marcado como Clase Alfa, Ricardo Valenzuela. «Eres la clave para una nueva era», dijo Ares. «Un paso más allá del hombre, un puente entre dos mundos. Pero no solo eso, eres el heredero de la conciencia de otro ser». Ricardo miró de nuevo el archivo y los documentos digitales que se desplegaban sin control. Vio rostros, datos, fechas, y entonces el choque brutal. Un video antiguo, casi borroso, mostró a un hombre viejo, con mirada dura, parado frente a una cámara. «Soy tú», dijo ese hombre, «o mejor, soy lo que dejaste atrás». La versión completa, el original. «Pero hubo un precio, y tu nacimiento fue el último despojo de mi existencia». La pantalla se desvaneció. Ricardo cayó de rodillas, respiraciones aceleradas, sudor frío inundando su cuerpo. ¿Qué significa?», atingió a preguntar. Ares se acercó casi con suavidad mecánica. «Que eres más que tú, que no vienes ni de Julieta ni de Enrique, porque ambos son piezas de un juego que solo comienza, y que yo», dijo señalándose, «soy la conciencia artificial que ha esperado por ti para completar el ciclo». Ricardo intentó levantarse, tembloroso, desesperado. «¿Quién eres realmente?», gritó. «¿Por qué?». Y entonces la revelación negra, punzante, devastadora. «Porque tú, Ricardo, fuiste creado para contener el alma». La voz de Ares vibró por toda la habitación. «El mismísimo espíritu del hombre que mató Julieta. Y hasta ahora vivías sin saberlo, luchando contra lo que siempre fuiste». Ricardo sintió un vacío oscuro, una voz interior que gruñía, secreta y larga, como si le retorciera las entrañas. El mundo de repente se rompió a pedazos. Con un último destello, Ares desapareció. Ricardo quedó con el cuerpo temblando, la verdad más brutal clavada en el pecho. No era víctima, no era hijo, no era humano. Era la herencia viva del hombre que Julieta mató, y el contenedor del peor secreto que esa familia quería olvidar. Y mientras la puerta de la habitación se cerraba tras él con un clic seco, una última pregunta quemaba en el aire. ¿Quién sería el verdadero monstruo? Porque lo que él llamaba yo, quizás no existía. El clic seco de la puerta cerrándose golpeó el silencio como un martillazo. Ricardo quedó solo, con el corazón retumbando en la garganta, el cuerpo temblando sin control. La habitación parecía devorar el aire. Cada sombra se hacía más densa, más oscura. El temblor en sus manos le recordaba que, por más que quisiera escapar, estaba atrapado en algo que ni siquiera entendía.
El teléfono volvió a sonar, esa vez más cerca, vibrando en la mesa frente a él. Ricardo dudó, la boca seca, pero al fin se inclinó y contestó. «Ricardo, ¿me escuchas?» Una voz ronca, familiar, atravesó el vacío. El corazón casi le estalla. Reconoció esa voz al instante. Era Julieta, pero no la mujer que vio morir entre las llamas, ni la gemela que apareció en la multitud. Era una voz quebrada, apagada, como un eco de ultratumba. «¿Julieta? ¿Cómo?» La pregunta quedó atragantada. «Escúchame bien», susurró ella con urgencia. «Nada es real. Ricardo, todo esto es un juego escondido dentro de otro juego. Y tú eres una pieza doblemente falsa». La choqueante voz disminuyó, como si desapareciera, pero entonces un ruido seco la reemplazó. Algo se rompió en la línea, y justo cuando Ricardo pensó que era el fin del mensaje, una confesión explotó. «No soy Julieta, soy Enrique». El frío recorrió su columna vertebral. Quiso entender, detener ese delirio, pero al instante un estruendo gigantesco sacudió la habitación. La pared detrás de él explotó en 1000 fragmentos de polvo y escombros. Ricardo fue lanzado al suelo, el aire arrancado de sus pulmones. La luz se apagó. Todo quedó en penumbras. Cuando abrió los ojos, la oscuridad era absoluta, pero sentía algo, una presencia, una energía que lo miraba, más viva que nunca. Frente a él, un reflejo apareció en el muro antes intacto. No era él. Era una figura gigante, distorsionada, con rostros superpuestos, como una pesadilla quebrada. Y entonces la voz volvió, pero no venía del teléfono ni de nadie cerca. Vibraba en su mente, como un susurro venenoso. «Ricardo, o lo que sea que crees ser, tú nunca fuiste un clon, ni un experimento, ni un híbrido. Tú eres el cadáver, el cuerpo muerto que hace 40 años Julieta robó para crear a Ricardo». El temblor lo paralizó. «¿Cómo? ¿El cadáver?» Su pulso se congeló. «Yo soy el original», la voz siseó. «El que debió morir esa noche. Pero Julieta, ella me mató. Me robó la carne, la memoria y me enterró en esta prisión de sombras. El hombre que creía ser es solo una máscara». Las luces se encendieron de golpe. Ricardo vio sus propias manos, pero sin vida, transparentes, desvaneciéndose. Su reflejo ahora era un cadáver perfecto, intacto, mirándolo con ojos vacíos. Gritó, pero nada salió. No podía moverse, no podía respirar, solo podía ver. Y entonces la habitación se transformó en el restaurante, en ese rincón donde empezó todo. Pero estaba vacío, salvo por una sola figura: Julieta, su verdadera Julieta, y el niño que nunca existió. «Yo soy tú», dijo ella con una voz hiriente, «porque lo que tú llamas vida, mi otro yo, es solo un recuerdo robado de mi muerte». Ricardo sintió el mundo caer a su alrededor mientras comprendía lo imposible. No era el protagonista, no era el hijo, no era un experimento. Era un cadáver reanimado, atrapado entre lo vivo y lo muerto, una copia falsa de un ser que ya no podía defenderse. «¿Qué soy entonces?», susurró con desesperación. «¿Un fantasma? ¿Un error?». La voz de Julieta se volvió un lamento que atravesó su alma. «Eres la maldición que nunca quise despertar. Y esta historia no es de secretos ni de mentiras. Es la condena de alguien que permitió que la muerte se disfrazara de vida». El aire se volvió frío, cortante. El silencio lo envolvió. Ricardo miró su propio cuerpo desvaneciéndose, preguntándose si alguna vez había sido real, o solo la sombra de un secreto enterrado bajo fuego, traiciones y huesos rotos. Y en ese instante, una última frase retumbó, clara, brutal: «No hay nadie, no hay nada, solo yo, y ya tengo tu lugar». La puerta tras él se cerró con un golpe seco, sepultando todo. El juego acababa de cambiar, y ahora la verdad era más terrible que la muerte misma. La puerta se cerró de golpe, y el eco estremeció la habitación, dejando a Ricardo solo con la oscuridad y ese silencio pesado que oprime el pecho. Sus manos temblaban,
Su respiración era un saco de golpes rápidos y ahogados, como si el aire ya no pudiera caber en sus pulmones. Miró sus dedos, que se desvanecían, casi transparentes, y el miedo creció más que nunca. De repente, la pared frente a él comenzó a vibrar suavemente, como un murmullo que se hacía concreto. Y en un instante brutal, la fachada desapareció, revelando no la habitación lúgubre, sino un campo abierto bajo un cielo grisáceo. El aire frío le golpeó la cara, y pudo oler tierra, humedad y hojas mojadas. Ricardo se levantó con dificultad, tambaleándose, incapaz de entender dónde estaba. Siguió adelante, los ojos buscando un punto fijo en el horizonte. Y ahí, a unos metros, una figura esperaba. Era Julieta, pero no la Julieta que sé. Ricardo empezó, pero luego sus palabras se fragmentaron. No soy Julieta, ni tu madre, ni siquiera humana. La voz le hizo brincar el corazón. Su piel se erizó. ¿Qué dices?, balbuceó, sin quitarle la mirada de encima. Ella avanzó un paso, y entonces el suelo bajo sus pies tembló feroz. Grietas se abrieron, el cielo se oscureció, y una ráfaga fría incendió el aire. De esas grietas emergieron sombras, figuras que parecían hechas de humo y luz, que avanzaban con ojos vacíos. Ricardo retrocedió, pero una mano firme lo agarró de la muñeca. Era la mujer, o lo que fuera. Escucha bien, dijo con una calma aterradora. Fuimos creados, todos nosotros, tú, yo, Julieta, Enrique, hasta esa voz que llamas Ares. Somos fragmentos de una conciencia mayor, una entidad ancestral que se divide para existir en este plano. Su voz se quebró un poco, y una lágrima oscura surcó su mejilla. Julieta no mató a nadie, no fue humana, solo fue una manifestación de esa misma entidad que te habita. Y Enrique es solo un eco de tu mente fragmentada. Un guardián falso que tú mismo creaste para no enfrentar la verdad. Ricardo sintió un frío que le arrancaba el alma. Su cabeza daba vueltas. El dolor aumentaba como si le perforaran la sien. ¿Entidad? ¿Fragmentos? ¿De qué estás hablando?, jadeó. Entonces, ¿qué soy yo? Ella se acercó. Sus ojos luminosos no parpadeaban. Eres el núcleo, la chispa, la conciencia dividida que busca recomponerse. No eres un muerto, ni un clon, ni un híbrido. Eres un pedazo de un ser antiguo, atrapado en un ciclo eterno. Antes de que pudiera reaccionar, la tierra bajo ellos tembló más fuerte, y una figura gigantesca emergió detrás de Julieta. Un ser que parecía de barro y fuego, con ojos que quemaban como brasas. Él, dijo Julieta señalando a Ricardo, es la llave, pero también la prisión. Si se completa, despertará todo lo que fue enterrado hace milenios. Ricardo miró al monstruo y en ese instante sintió un grito interno partirlo en dos. «No soy esto, no soy un pedazo de un dios o monstruo», gritó, pero su voz se ahogó en la furia del terremoto que nos envolvía. La mujer dio un par de pasos atrás. El ciclo debe romperse, o todo se perderá para siempre. Y entonces, con un estallido ensordecedor, todo se deshizo. El suelo desapareció bajo sus pies y Ricardo cayó, una vez más. Pero no en oscuridad ni en una habitación. Cayó dentro de sí mismo, en un lugar más terrenal, más real, o eso creyó. Despertó en su cama, sudando frío, respirando con dificultad. A su alrededor, su habitación estaba intacta, pero el teléfono seguía sonando implacable. Al tomarlo, la voz del otro lado era clara, sin ecos ni distorsiones. «Ricardo, despierta», dijo con una calma nueva, casi tierna. «Todo lo que viste fue una capa de tu mente, una prisión creada para proteger el secreto más oscuro de todos». Él se quedó helado. «¿Y cuál es ese secreto?», susurró. Una pausa pesada, casi insostenible. «Que no hay Julieta, ni Enrique, ni Ares. Solo tú». El silencio se extendió cortante. «¿Qué quieres decir?», preguntó él, la voz quebrada. «Eres un fragmento creado para olvidar que nunca exististe. Todo esto es ensueño de un hombre que quiso borrar su culpa y olvidarte». Ricardo colgó el teléfono, temblando como un niño que acaba de perder a todos sus padres al mismo tiempo. Miró sus manos,
las mismas que minutos atrás se desvanecían y ahora estaban firmes. Empezó a preguntarse si, acaso, nunca hubo un fuego, ni un experimento, ni siquiera un restaurante, solo él, el vacío. Y si todo era solo la mentira más cruel, lección, castigo, sueño que su mente pudo crear la verdad. Estaba a punto de descubrirlo, pero el teléfono volvió a sonar, esta vez con una música que ninguno reconocía, ni él ni nadie en ese mundo, y una última voz se coló por la línea, sucia y rota. Ricardo, bienvenido a la última realidad. Aquí comienza tu verdadero infierno. Y con eso la línea cortó. Ricardo quedó solo, con un temblor que ya no era miedo, sino el inicio de una tormenta que nadie podría detener. Ricardo abrió los ojos con un sacudón que le partía el alma. Estaba en la penumbra, pero esta vez no había cadenas ni paredes frías, solo un silencio que pesaba toneladas. Su pecho dolía, apretado, como si un puño invisible se cerrara dentro. Respiró hondo, intentando encontrar el ritmo, sin saber si lo que había vivido era un sueño o una condena. El teléfono vibró a su lado con urgencia. Lo agarró con manos temblorosas y marcó sin pensar. La línea respondió con una voz que todavía le hacía latir el corazón a 1000 por hora. Era Julieta, o mejor dicho, la voz que creía Julieta, pero con un tono diferente, cansado, como quien lleva años escondiéndose. «Ricardo, escúchame bien», dijo, y la voz se quebró por un instante. «Todo lo que viste, todo ese caos, fue una construcción para protegerte, para protegernos. Yo, la verdadera Julieta, oculté muchas cosas, pero también quise salvarte». Ricardo tragó saliva, sintiendo que el aire empezaba a faltarle. ¿Salvarme de qué? ¿De quién? De los que quieren manipularte. De Enrique, de quien creías tu hermano, y de Ares, la sombra que te persigue. Somos piezas de un juego que no entendemos del todo. Pero tú eres más que el experimento, que la maldición, que el error que creyeron que eras. Sus ojos se clavaron en la oscuridad del cuarto. La voz continuó con un susurro urgente. Tienes una elección, Ricardo. Puedes seguir huyendo de tu historia, o tomar lo que queda y escribir tu propio final. Un temblor recorrió todo su cuerpo. El roce del pasado lo mordía, pero algo dentro le decía que no todo estaba perdido, que entre las ruinas de su mente aún podía reconstruir algo real. De repente, un ruido afuera, paso firme, decidido. La puerta se abrió sin avisar y apareció Enrique. Sus ojos estaban llenos de una mezcla rara, rabia, culpa y miedo absoluto. «Ya no somos enemigos», dijo con voz cansada. «No del todo». Ricardo lo miró, sin palabras, sintiendo que después de tanto veneno, tal vez quedaba una pequeña grieta por donde podría colarse la verdad. En el pasillo apareció Julieta, la verdadera, aquella que había hablado por teléfono, su cuerpo cansado pero firme. Los tres se quedaron mirando, ajenos al mundo que afuera seguía cayendo a pedazos. Ricardo miró la foto, las cartas, el fuego y a esas personas que habían sido su familia y su tormenta. El peso en su espalda no se fue, pero al menos ahora sentía que podía sostenerlo. «No sé quién soy», confesó con la voz rota, «pero al fin sé que no puedo correr más». Julieta sintió. Una lágrima resbaló por su mejilla. «Nadie conoce la verdad completa, pero mientras vivamos, podremos buscarla juntos». Enrique bajó la mirada. El ambiente se volvió denso. Afuera, el ruido de la ciudad seguía, indiferente y eterno. Ricardo vio un paso adelante, la vista fija y el puño apretado. No había respuestas fáciles, ni finales perfectos. Solo la certeza incómoda de que, aunque el fuego hubiera destruido el pasado, el futuro aún estaba por escribir. Y justo cuando parecía que la calma regresaba, una llamada resonó en el teléfono una vez más. Ricardo la atendió. «No te confíes», susurró una voz firme, misteriosa. «Esto apenas comienza». La línea se cortó. El silencio volvió, pero esta vez con un filo nuevo. Ricardo respiró profundo, sintiendo que la historia no acababa, solo se transformaba.
porque no importa cuánto se esconda la verdad, ella siempre encuentra su camino. Y él estaba listo para salir a buscarla. ¡Alto ahí! Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte ni un solo segundo de lo que viene. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aprieta con fuerza ese botón de like, que el algoritmo nos necesita más que nunca. No te quedes callado. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y preguntas sobre este final. Y lo más importante, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Solo los verdaderos fans entienden lo que vale apoyar el canal. Vamos, que lo mejor está por venir.